Buenas tardes, nosotros somos del grupo 3 y les vamos a explicar un poquito el enfoque ingenieril y el diseño en la solución de problemas. ¿Qué significa el enfoque ingenieril? Bueno, este es un proceso por medio del cual un problema es transformado en especificaciones concretas, estructuras, obras, aparatos o procesos. Esto se logra mediante unas etapas, mediante unos procesos, los cuales son los siguientes. Bueno, como primera etapa tenemos la identificación y formulación del problema. Bueno, en esta etapa se descubre el problema o la cuestión que se pretende abordar. Y asimismo se descubren los posibles orígenes y los factores que están influyendo en este problema. Como segunda etapa tenemos el análisis del problema. Bueno, en esta etapa lo que se hace es determinar las causas más relevantes de este problema y para después poder hallar las diferentes alternativas de solución que puede tener este problema. Como tercera etapa tenemos la búsqueda de las posibles soluciones. En esta etapa se refiere al procedimiento que debe emplear el ingeniero para hallar las diferentes alternativas de la solución del problema. Y bueno, como etapa 4 tenemos la evaluación de las diferentes alternativas. Como ya dije anteriormente, se deben tener diferentes alternativas, se deben tener diferentes soluciones para la solución del problema. En la evaluación de las alternativas, aquí lo que se busca es eliminar las alternativas, porque al tener tantas alternativas se debe llegar a una sola solución. Entonces lo que se hace es mirar cuáles alternativas sirven, cumplen con su función, cumplen con las especificaciones, cumplen con todo, y las que no cumplan se van eliminando, para así llegar a una sola solución. Y por último tenemos la especificación de la solución escogida. En esta etapa, el diseñador ya debe tener al menos un bosquejo de la solución para poder hallar las especificaciones concretas y posteriormente ya realizar los planos de ingeniería, el informe y el modelo físico. Bueno, ahora les vamos a explicar tres de las etapas que les vamos a exponer a continuación. Primero es la del análisis del problema. Esta etapa consiste más que todo en lo que es la recolección, tabulación y análisis de la información necesaria para poder hacer la caracterización del problema, pero de una forma más concreta porque, como sabemos, en la primera etapa, que es la identificación y formulación del problema, se hizo lo mismo. Bueno, pero en esta específicamente se tienen en cuenta tres variables principales que influyen en la resolución del problema. Primero son los criterios, que son factores que sirven para identificar cuál de las soluciones que se tienen planteada en el contexto son más óptimas. Se tienen tres criterios: primero la confiabilidad, segundo la operabilidad y tercero la disponibilidad. Bueno, la segunda variable son las restricciones, que, como sabemos, son como unas condicionales o unos límites que se deben tener para que al final se puedan cumplir en la solución del problema. En este caso son tres: restricciones reales, restricciones debidas al conocimiento y las restricciones ficticias. Y la tercera variable que se tiene en esta etapa son las herramientas de análisis, que son las que sirven para identificar y formular un problema para poder utilizar diferentes métodos. En este caso tenemos tres: el método de la caja negra, el método de causa-efecto y el principio de Pareto. Como sabemos, el principio de Pareto se aplica en un diagrama que es muy común en estos métodos de resolución de problemas. En la segunda etapa tenemos búsquedas de soluciones posibles. En esta etapa se procede a buscar y hallar diferentes alternativas de solución al problema que se presentó o que ya está previamente formulado. Pero hay que tener en cuenta que en esta etapa se presentan la mayoría de obstáculos en la búsqueda de soluciones, se tiene que hacer una exploración del espacio y fronteras de soluciones, hay que generar el mayor número de soluciones posibles, hay que implementar la creatividad y la inventiva, y también hay que implementar todo lo que son técnicas y modelos sistemáticos para todo lo que es la búsqueda de soluciones, para poder tener un campo más abierto y poder llegar a la solución más óptima y más conveniente. Y por último tenemos la etapa de evaluación de alternativas de solución y selección óptima, que relaciona dos conceptos importantes. Primero son los criterios de diseño, que son como condiciones que es necesario pedir para poder que al final en la solución
se encuentren cumplidos. Y por último es el concepto de optimización, que es como una estrategia que se utiliza en lo que es la etapa de evaluación y la selección de las alternativas de solución, y la cual consiste en hallar un balance apropiado entre los diferentes criterios que se tenían planteados. Bueno, ya esto se los explicaremos más a fondo en la exposición. Muchas gracias.